resolver o ya sabes, cosas así. Y pues como anécdota recuerdo estar con mi grupo de amigas y yo les decía, ay, ojalá que en la escuela nos dieran un tour como a la morgue para conocer cómo son las cosas y así. Y pues Ah, todas me decían de, no, no quisiéramos ir ahí, la verdad es que qué miedo y demás, ¿no? Pero yo siempre como que me incliné por ese mundo, por ese camino. Aunque, bueno, ya entrando a la carrera, por obviedad me di cuenta que pues la criminología no era lo que yo pensaba, ¿no? Fue algo ya pues muchísimo mejor, pero ya desde ahí comenzó todo. También como que tengo como que muy desarrollada la empatía, entonces siempre que veía a personas que necesitaban ayuda o que estaban pasando por momentos difíciles o que las situaciones no eran justas, como que a mí siempre me entraba como una mezcla de desesperación y tristeza y siempre buscaba qué podía hacer para remediar eso, ¿no? Entonces, como que desde ahí fue mi inclinación hacia la criminología. cuando recién decías o nombraba la palabra, por ejemplo, empatía, una palabra Uh -huh. muy usada más en este momento de pandemia mundial que estamos viviendo, es una palabra que la vemos en todos los medios escritos, televisivos, redes sociales, empatía. ¿Y qué te quiero Sí. hacer referencia o preguntar? Cuando tú dices empatía, siendo criminóloga, para aquel que nos esté escuchando y por ahí desconozca un poco las cuestiones de la criminología, la criminalística, la ciencia forense, específicamente, ¿a qué te refieres, digamos? Ok, pues empatía es ver lo que están pasando las demás personas y no precisamente tú haberlo vivido, Uh -huh. pero darte cuenta que, pues que necesitan, o sea, que están pasando por un mal momento y saber cuándo es el momento oportuno de tú brindarles algún tipo de apoyo o comprender la situación, a pesar de que tú no la hayas pasado en carne propia, ¿no? Eso es como ser empatía. Como lo que se dice regularmente, ponerte en los zapatos de los demás. Claro, pero yo más apuntaba al tema de la criminología y hacía, o hago referencia, mejor dicho, a lo importante que es un criminólogo en las instituciones hoy día. En ese sentido hacía referencia, digamos, o iba dirigida mi pregunta, digamos. Ah, claro. Pues sí, mira, no sé si tú has escuchado, que yo creo que sí, que nos dicen que para estudiar estas carreras tenemos que tener un temple bastante fuerte y ser personas frías y ya dejar de sentir, etcétera, porque si no, no vamos a tener como éxito pues en este ámbito. Y yo digo todo lo contrario, o sea, si no eres empática, realmente esta no va a ser tu área, porque Uh-huh. estamos en constante, pues ya sea contacto con víctimas de cualquier tipo de situación, o sea, víctimas de violencia, víctimas de desaparición, víctimas de feminicidio, etcétera. Y claro que tenemos que desarrollar este sentido de empatía, porque para poder ayudar, para poder prevenirlas y todo, Uh-huh. tenemos que pues conocer de esto, o sea, desarrollarlo. Creo que una persona fría, una persona que no siente nada o que no le afecta las situaciones que están pasando los demás, no sería una buena criminóloga o un buen criminólogo. Así es, yo concuerdo totalmente contigo, sobre todo la parte que dices que hay que ser muy empática, totalmente. Más cuando uno está o representa a una institución que yo lo veo muy necesario, aunque sea en una comunidad muy pequeña, como un municipio, una escuela, la temática o la cuestión que hoy día tenemos que empezar a pensar o a tener otra mirada con respecto a las conductas antisociales o delictiva, como se le quiera llamar, con el tema de prevención. Yo creo que ahí podemos nosotros los criminólogos hacer la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos que crear hábitos antisociales. Esa es mi honesta mirada, digamos. No sé qué te parece a ti. ¿Nos tenemos que crear o no tenemos que crear hábitos? Ahí No, no me quedó claro. ¿Sí no tenemos o tenemos no que, tenemos? claro, no tenemos que normalizar conductas, por ejemplo, sociales que la tenemos o la vamos aceptando, como por ejemplo, por citar un Uh -huh. ejemplo, a mí hoy me roban, pero yo festejo porque no me han hecho nada, no he sido víctima
de una bala perdida, de una víctima de arma blanca, arma de fuego, y eso lo introduzco como normal, digamos. Pero claro. el hecho del robo en sí está mal, todos lo sabemos, pero normalizamos cuestiones que están mal, ¿me entendés? A eso hacía referencia. Sí. Sí, claro, ya ahorita pues con la estadística tan alta de la violencia que estamos viviendo, no solamente en mi país, también en tu país, creo que Obviamente. sí hay personas que llegan a normalizarlo, entonces ya desde ahí, o sea, ya que se normalice, creo que ahí ya algo no está bien, o sea, porque no puede ser que veamos normal que estén desapareciendo personas o que estén Así es. robando, o sea, no puede ser normal. Exactamente. Eh, para seguir la entrevista, porque si no voy a ir de eje directamente y no te voy a realizar ninguna de las preguntas que teníamos previsto o pactado hablar, preguntarte por el tema de la criminología feminista. ¿Qué es esta criminología feminista o a qué hace referencia? Ok, la criminología feminista es una especialización de la criminología Ajá. donde se abordan teorías enfocadas a la situación que vivimos principalmente las mujeres, ya sea como víctimas o como victimarias. Y en este caso, pues incorpora la perspectiva de género para dar visibilidad a la mujer en los estudios sobre la delincuencia y ofrece una alternativa a la persistencia de perspectivas machistas en la disciplina, porque vaya, en este ámbito criminológico nos hemos topado, sobre todo cuando son ámbitos públicos o de gobierno, pues Ujú. estamos rodeados, o sea, el gobierno es un ente muy machista, ¿no? Exacto. Entonces, por esto surge la criminología feminista. En lo personal, mi curiosidad nace a raíz, por supuesto, de las vivencias personales como mujer, y esto me llevó a encontrar un área en la cual laboro donde vi que era muy necesario día con día tener esta especialización que realmente hasta la fecha no se ha explorado como se debería. Entonces yo comencé a investigar, comencé a leer sobre el tema, a escribir sobre la misma, porque realmente me di cuenta que las teorías criminológicas han estado diseñadas o enfocadas siempre en los hombres. Y esto ha retrocedido las soluciones a las problemáticas que estamos presentando actualmente. Y pues mi pensamiento es que se hace impostergable la especialización criminológica y, por supuesto, la criminología feminista, no solo para explicar la criminalidad femenina, sino también para hacer conciencia de la necesidad de la perspectiva de género en nuestros colegas, ya sean criminólogos o criminólogas. Porque no sé si te ha tocado que, bueno, yo he escuchado cuando ya están hablando sobre criminología feminista y demás, que ya se está dando más a conocer, siempre se enfocan en la criminalidad femenina, o sea, en buscar a mujeres asesinas o en mujeres que, no sé, que han hecho cualquier tipo de delito, pero realmente la criminología feminista no se basa solo en encontrar o juzgar a las mujeres, sino también estudiar el contexto de una manera integral donde somos también víctimas, no solo victimarias, sino también víctimas. Te hago una pregunta ahí con respecto a lo que decías recién. Eh, Ujú. Tú bien nombrabas la corriente criminológica. En sí la criminología es relativamente es muy nueva, digamos, a comparación de otras ciencias. Eh, Claro. Cuando tú decías y explicabas lo que es la corriente feminista, perdón, la criminología feminista, eh, Ujú. ¿qué pensamiento te merece a vos? No sé bien cómo es en tu país, pero imagino que sí hay un rechazo o una división en la sociedad con respecto cuando dicen en los medios, dicen o hablan simplemente del término feminismo, wow. Es como que el solo hecho de decir feminismo divide a la sociedad, digamos. No sé si te ha pasado a Claro. escuchar y genera divisiones. Y por ahí hay muchas corrientes o muchas opiniones que están buenas escucharlas, por más que uno por ahí no opine lo mismo en un 100%, en un 80%, en un 70%, en un 60%, pero yo veo a diario mucha reacción negativa con el simple hecho del término feminismo. ¿Qué opinión te merece a ti en lo particular, tú que estás trabajando en este área, digamos? Sí, realmente es un tema que se tiene que tocar aún lamentablemente con pinzas, Uh -huh. porque sí es como muy,
pues es muy controversial, ¿no? Digamos que todavía no se ha entendido o todavía no se ha querido entender qué es el feminismo, qué es lo que busca el feminismo. Entonces vienen las cuestiones de, ay, es que ustedes ya quieren más privilegios o más derechos que los hombres, eh, ya ahora ya no se puede hacer nada porque ya todo se cataloga como violencia, etcétera. No, realmente tenemos que estudiar y ver que, pues que el feminismo lo que busca es lo que los privilegios que siempre se han tenido sin luchar, que han tenido los hombres y que nosotros desde abajo que deberíamos tenerlos, ¿no? Como derecho humano, no se nos han brindado. Entonces eso es lo que estamos luchando por esta desigualdad, por erradicar todos estos, pues estas barreras que se nos han impuesto y sobre todo pues socialmente, o sea, la sociedad es la que nos ha hecho que nos dividamos. Yo creo que sí. Hay varias cuestiones que yo siempre me vivo preguntando y pregunto siempre a las personas que entrevisto, sobre todo si son criminólogos, a mi modesta mirada que puedo hacer, más sobre todo aquí en mi país. Yo pienso que cuando hablamos de feminismo o derechos que sean igualitarios, eh, hay muchas cosas, muchos términos que se meten dentro de una misma bolsa y por ahí no son lo mismo. Y esa parte de la sociedad que es reacia a actualizarse o a vivir en el siglo que estamos viviendo, pone todo, yo no sé si lo ponen ellos o las mismas corrientes feministas o mujeres activas, no sé cómo llamarlo bien porque existen muchísimos grupos, lo ponen todo en el mismo, en la misma bolsa, digamos, y ahí es donde yo creo que se desvirtúan las luchas. Una cosa es el feminismo, una cosa es lenguaje inclusivo, por decir un ejemplo, el doctor Salazar que me viene a la mente, y por ahí el tema del aborto también, que si lo legalizamos, no lo hacemos legal, si está bien, si es ético, si no es moral, si es legal. Existen millones de luchas y por ahí se meten todo en un mismo, en una misma bolsa. No sé qué opinión te merece esto a ti. Sí, me parece que el feminismo pues abarca muchas situaciones, muchas problemáticas, ¿no? Ajá, Pero siempre va a haber el que más controversial sea, por ejemplo, el aborto. ajá. El aborto simplemente se tiene que ver desde un ojo crítico en el sentido de que no puedes estar decidiendo sobre el cuerpo de alguien más, o sea, en este caso el cuerpo de las mujeres. Eso es Uh-huh. lo que no se ha también llegado a entender, ¿no? Que los hombres generalmente son los que se enojan o publican de bueno, entonces pues usen preservativo o cuídense o hay más métodos para que no recurran al aborto. Pero en este caso, siempre está la mujer presente y es la que se está juzgando, ¿no? Para este tipo de cuestiones se necesitan dos personas. En ese caso, también ya hay anticonceptivos masculinos Así es. y pues también se requiere ahí hablar de otro tema que también entra en controversia sobre la responsabilidad que tienen los hombres sobre la paternidad. O sea, ¿cómo puedes estar hablando de la decisión que va a tomar una mujer cuando tú eres un hombre que abandonó a dos hijos y aún así te pones a criticar la decisión de las demás? Entonces, Bueno, sí entramos en varios detalles. con respecto a eso, te Sí, pregunto, uh-huh. generalmente se entiende no es que se entiende, o se abre el debate en esta cuestión, por ejemplo, específicamente que estamos charlando en este momento con respecto al aborto, ¿no es cierto? Hay, Uh-huh, sí. hay corrientes o movimientos o personas, no sé qué nombre bien ponerle, pero te lo ubico así más o menos en contexto, que dicen, no, es una decisión de la mujer, porque la mujer es la que la lleva 9 meses. Oh, sale otra corriente y dice, no, ojo, ¿cómo puede ser que sea la decisión solamente de la mujer? Cuando el hombre no se hace cargo, hacemos una demanda civil o penal por el tema del alimento. Entonces no es la decisión sobre la mujer. Ahí se arma el debate. ¿Qué opinión te merece eso a ti? ¿Cuál de las dos crees tú que es la más correcta o la más acertada, digamos, en ese sentido? Preguntándote específicamente Uh-huh. sobre eso. Pues mira, personalmente, y ni siquiera es llamar como aborto, es llamarlo
el derecho a la libre decisión o a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque creo que pues Ujú. nadie está a favor de realizar un aborto como tal, Ajá. ¿no? En ese sentido, creo que la decisión totalmente sería de la mujer, porque por supuesto es ella, mira, históricamente a nosotros se nos ha dicho que tenemos que desarrollar la maternidad y pues tenemos que hacernos cargo de los hijos y de las hijas, etcétera. Eso es así. Entonces, aunque exista este tipo de cuestión, la que me mencionas, de que sí, se pueden ir a una demanda para hacer que el padre pues reaccione y tome responsabilidad, pero digo, ¿por qué llegar a eso? O sea, si el producto de esta relación no fue planeado, no va a ser querido, etcétera, ¿por qué cuestionan tanto este tipo de situaciones? O sea, realmente vemos que se le exige a una niña, o sea, de 14 años, incluso de menos años, ser mamá si queda embarazada. Es que eso realmente va en contra de todos sus derechos. Y aquí lo que tenemos presente es eso, o sea, ver qué derechos estamos vulnerando, entonces así tomar una decisión. No se tiene que hablar en el sentido moralista ni en el sentido religioso. Tenemos que verlo desde otro contexto totalmente. Claro, exactamente. Ese es otro de los temas que generalmente también se suele mezclar en los debates, una discusión, el tema de lo moral, lo religioso, la creencia de cada persona o cada familia. Pero concuerdo totalmente en el punto, sobre todo en el cual dices, yo tengo una mirada muy particular en este sentido y te lo voy a decir, o sea, no voy a caer de hipócrita. Yo particularmente no estoy a favor de la interrupción del embarazo. Okay. Por cuestiones personales, pero respeto las opiniones de todos y mi opinión sobre este tema siempre dije que en cada país debería haber una especie de plebiscito o algo por el estilo para que la sociedad entera participe y ponga un voto por sí o por no. O sea, somos todos integrantes de una sociedad, yo creo que esto se tiene, no tenemos que dejar librado y enviar un proyecto a una sala de diputados, a senadores. Yo creo que la ciudadanía entera tiene que participar en estas decisiones, porque en sí la decisión después la termina afectando a la sociedad entera, digamos. Esa es mi opinión particular. Yo creo que estos proyectos, más que enviarlo, no sé cómo será en tu país, a una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores, para que 100 personas decidan la suerte de todo un país, yo no lo veo tan así. Mi opinión es que debería haber una especie de plebiscito o encuesta o algo por el estilo, bien seria, obviamente, por el sí o por el no, digamos. No sé qué opinión te merece a ti. Sí, bueno, yo lo que creo más bien, lo que se busca es que no sea penalizado, en el sentido Exacto. de que los abortos existen clandestinamente, existen y van a seguir existiendo, entonces Eso lo es que se mirar está esto. buscando es regularlos. Ajá. Eh, Esto, ¿a qué voy con esto? Es a que a las mujeres no se les meta a la cárcel por haber decidido realizarse un aborto, porque entonces ponemos la disputa de, entonces a un hombre se le puede meter a la cárcel porque se realizó una vasectomía. O sea, suena absurdo, pero realmente así es. Ujú. Realmente no tenemos que decidir sobre las cuestiones de una persona ajena a nosotros. Ujú. Entonces, si no se le está castigando a los hombres por eso con cárcel, a lo que me refiero con privación de la libertad, a las mujeres tampoco se le debería castigar de esa manera y eso es lo que se está buscando erradicar. O sea, que no se les meta a la cárcel, que no se les castigue por esta decisión. Perfectamente entendido. Y en eso concuerdo contigo y también decir que es una realidad que en nuestros países lamentablemente existen muchos abusos hacia alguna mujer, los cuales en la mayoría de los casos implica un embarazo muchas veces no deseado, con todo lo que significa una violación, obviamente. También esto hay que Claro. ponerlo en contexto y analizar esta situación. Obviamente que el tema es muy largo, muy amplio de analizarlo y tiene Sí, millones de aristas que la verdad que estaríamos 100 años. No sé qué te parece a ti. sí, esta cuestión es muy amplia y realmente con cada persona que platiques en distintos ámbitos, por ejemplo, si platicas con un abogado o una abogada van a tener sus razones, ¿no? Porque se apegan a lo que dice la ley. Una Claro. criminóloga pues te va a decir otra cosa, etcétera. Entonces sí, esto requiere de mucho tiempo y esfuerzo. No, yo creo que nosotros los criminólogos tenemos no una mirada, varias miradas por nuestra profesión y que podemos tener o tomar
conocimientos de otras disciplinas o otras ciencias como la sociología, la psicología, el trabajo social, la política, el derecho, la criminalística, y dar una opinión más o menos teniendo en cuenta, por decir algunos preceptos, una gran cantidad de cosas. Igual es complejo, es un tema muy debatible, yo creo que humildemente nunca vamos a tener una opinión del 100%. Yo creo que en esto sí siempre va a estar muy dividida la sociedad porque es un tema muy complejo. Y complejo, como decías vos, depende con la mirada que cada uno mire porque va a tener una opinión muy, muy diferente de cada área. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Bueno, preguntarte por el área que trabajas. Yo sé que, o me has comentado que trabajas en un área, en una institución pública donde se dedican a preservar los derechos de la mujer, sobre todo en el área de desapariciones. Me gustaría que me cuentes cómo es ese trabajo, cómo lo llevan adelante, cuántas personas trabajan, cómo es el trabajo en equipo, calculo que es, obviamente. Ok, pues mi área en específico, bueno, mira, es una fiscalía especializada que se conforma con 3 áreas. Ajá. Y en la que yo estoy principalmente, pues trabajamos, como quien dice, informes o investigaciones que han estado un poco, ya sea saturadas o bloqueadas, que ya no se ha encontrado como para qué rumbo ir o buscar. Entonces ahí entramos nosotras. Y lo que hacemos es ya investigar con perspectiva de género. Por ejemplo, un contexto de una mujer desaparecida, que no se le da el mismo peso que un hombre desaparecido. ¿Esto por qué? Por el histórico social de que siempre se juzga a la mujer por decir, bueno, es que salió a altas horas de la noche, o iba sola, o iba vestida de cierta manera, o se juzga por vivir libremente su sexualidad. Entonces, eso es lo que estamos tratando de erradicar, de que ya no haya más prejuicios, de que todas las investigaciones ya se realicen con perspectiva de género, pues para que todos se busquen por igual y para que la justicia llegue también a todas las familias de estas víctimas y no se les revictimice con este tipo de situaciones. Perfecto. Recién hacías referencia que buscan o persiguen resguardar los derechos de la mujer, ¿no es cierto?, en cuestiones de desapariciones. No sé qué opinión te merece. Esta es, yo creo que una postura más social, y en eso vas a coincidir. En tu país también es un país muy machista, digamos, históricamente lo ha sido. Pero, ¿qué opinión te merece por ahí estas cuestiones de verlo de una cuestión machista? Que yo aquí en mi país puedo ver, por ejemplo, muchas veces, inclusive desde los colectivos de actrices o feminismo, que no luchan por el derecho de la mujer, digamos, hacen una pequeña distinción machista. Yo lo veo desde ese lado porque tienen como más una opinión machista. Por ejemplo, sí, fulana apareció muerta porque seguro que andaba de esto, vivía de esto, y eso lo he leído de mujeres, digamos. Yo creo que por ahí también es la misma mujer o en estos movimientos feministas tienen conductas machistas. A mí, humilde parecer, no sé qué te parece a ti, no sé tampoco cómo es en tu país. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. México es un país súper machista, ¿no? Ajá. Entonces se están dando pasos de tortuga en la erradicación de esta violencia machista. Sí, sin embargo, por supuesto, o sea, también mujeres, incluso yo veo en retrospectiva y sé que he tenido conductas totalmente machistas, pensamientos machistas, pero esto se debe a que vivimos en una sociedad como tal estructurada para eso, para que crezcamos con estos pensamientos y con estas conductas. Por lo tanto, no es raro que encuentres a una mujer machista. Cuesta mucho el deconstruirte. Es muy, pues es algo muy incluso doloroso, ¿no? Pierdes amistades, pierdes familias y todo, porque pues abres los ojos y te das cuenta de
por quién está rodeado, de las conductas que está cometiendo, de que incluso tienes amistades que han violentado a otras mujeres, etcétera, ¿no? Y aún así a las mujeres se nos ha enseñado que eso está bien. ¿Por qué? Porque vivimos así, como dices, en una sociedad patriarcal y machista que, como reiteramos, como decíamos al principio, se llegan a normalizar estas conductas. Entonces, pues sí, claro, claro que existen. Sí, también en esto no hay que ser hipócritas. Yo siempre digo que somos seres humanos, cometemos errores. Y yo creo que todos, como decís vos, hemos nacido en un hogar donde desde nuestra madre, nuestro padre, hoy en día nos ponemos a pensar y nos retrotraemos y decimos, pero ¿cómo será posible que mi propia madre me inculcaba cuestiones machistas? Y uno no lo puede entender y por ende va a tener en su vida de adulto o adolescente pequeñas reacciones o grandes reacciones de machismo, digamos. El tema es aceptar o entender que hay ciertas cosas que lastiman al otro, hieren al otro, y en muchos de los casos de forma ya brusca, digamos, con la muerte o golpe o etcétera, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. O sea, desde las distinciones, porque recordemos que la desigualdad social pues comienza en la infancia, ¿no? Desde que te dicen, ah, tú como niña ve a servirle a tu hermanito, ¿no? Y el hermanito no tiene que hacer nada en el hogar. La hermana es la que le ayuda a la mamá a la limpieza, etcétera. O sea, desde ahí ya nos están inculcando estas conductas que quizá no son tan obvias en ese sentido, o sea, no lo hacen de manera consciente, pero ya nos están formando para ser machistas también a nosotros. Exactamente. Acá en mi país se ven esa conducta, no en todos los hogares hoy día, pero sí se ven lo que vos justamente estás describiendo de chiquito, aquel hijo que sea de sexo femenino es inculcado a ayudarle a la madre, a limpiar, a barrer, cuando no debiera ser así, digamos, la tarea del hogar se tiene que enseñar y educar como algo compartido, digamos, todos vivimos, todos ayudamos, todos salimos, todos progresamos. Eso debería ser la enseñanza, digamos, desde nuestros padres ya. Sí, exactamente. Enseñarnos a ser en un futuro adultos y adultas funcionales. Me gustaría que nos explique a la audiencia y a todas aquellas personas que nos estén escuchando qué es la perspectiva de género. Porque muchas veces se habla, y la verdad que es un término por ahí, o varios términos que se entrelazan, y la verdad que por ahí no queda muy claro qué es lo que es, o a qué llaman perspectiva de género, o tú, en tu trabajo, en tu corriente, o en tu criminología que aplicas y practicas, a qué llaman perspectiva de género. Ok, pues la perspectiva de género en lo personal es abrir el panorama y no hablar desde nuestros propios privilegios. Por ejemplo, es analizar el contexto en el que vivimos de una manera interseccional. No es lo mismo ser mujer en México, soltera y sin hijos, que ser mujer en África, madre soltera y demás. O sea, vivimos las dos violencias, pero no vivimos la violencia de la misma manera. Entonces, eso se tiene que entender de esa manera, que no todas estamos en las mismas circunstancias de vida. Entonces, la perspectiva de género también es resaltar que existen diferencias entre hombres y mujeres, por supuesto, estas diferencias impuestas socialmente, y eso nos ha tenido históricamente como un grupo vulnerable. Por lo tanto, pues somos más propensas a que existan los feminicidios como tal. Entonces, también se implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, las ideas, representaciones, prescripciones sociales, etcétera, que se construyen tomando como referencia nuestra diferencia sexual. ¿Qué voy con esto? Que, por ejemplo, cuando naces y dicen, bueno, de sexo eres mujer, ¿no? Entonces ya desde ahí, siendo mujer, ya el rol que se te va a imponer es, vas a ser ama de casa, vas a ser mamá, tu ámbito va a ser el privado, porque no tienes que buscar trabajo, porque el hombre es el proveedor, es el que va a buscar trabajo, es el que va a salir y va a estar en el ámbito público. Entonces, a eso me refiero cuando digo que se nos imponen estos roles basados en nuestras diferencias sexuales. Y pues también hay que tomar en cuenta que no todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura de la misma manera. Por ejemplo,
México y Argentina, ¿no? O sea, podemos compartir mismas culturas, algún tipo de cultura o algo, pero no tenemos, o sea, las mismas cuestiones que vivimos. Entonces también hay que ver que se tienen que estudiar de manera distinta para poder determinar el contexto en lo particular. Acá me pregunta una amiga tuya, me manda un mensaje. Bueno, desde ya te mandamos un saludo, Milena Cometo, que nos está escuchando desde La Pampa. Me preguntale a Karen que explique si puede ser la diferencia entre femicidio y feminicidio. ¿Puede ser? Ok, según yo, mira, diferencia de feminicidio y femicidio depende en qué país se esté hablando y qué autores te lo digan, porque yo había leído que era lo mismo, eran sinónimos, simplemente como se traduce al inglés, en inglés se empezó como femicide, traducido literalmente es femicidio, pero en México y en otros países se adquirió como feminicidio. Sin embargo, recientemente acabo de escuchar a otro, a otro colega, un psicólogo, que dijo que la diferencia radicaba como en lo político. Entonces, eso igual se los puedo investigar más adelante y les contesto ya con mayor exactitud. Sí, yo lo escuché al doctor Coronado de México, creo que es un Exactamente. psicólogo, y él explicó algo así, también lo entendí yo. Básicamente yo también creía que era lo mismo, pero existen un par de diferencias sustanciales que nacen más, yo creo, desde el punto de vista de la investigación psicológica, pues un rótulo, una carátula que se lo pone o se lo rotula desde ese ámbito. Humildemente me parece a mí también, no sé. Sí. Sí Bueno, puede ser eso, o sea, te digo, lo hemos tomado como sinónimo, pero sí no está de más investigar más a fondo y ver pues si sí existe como tal una diferencia significativa. bueno, te pregunto, con respecto a todos estos temas que estuvimos dialogando brevemente y escuetamente, y en tu rol Uh-huh. que estás trabajando para una institución, ¿qué opinión te merece el rol que ocupa tu Estado en todo esto? Ok. Um, Híjole, pues una pregunta complicada. Pues mira, el rol del Estado, de cualquier Estado, tendría que ser el de brindar protección a la ciudadanía, el brindar justicia, seguridad y confianza, lo cual creo que se ha perdido, hablando de México, ¿no? Que ya no se tiene como la seguridad que se tenía antes a estas entidades de seguridad pública. Entonces, en lo personal, yo diría que es muy importante sensibilizar a los y a las servidoras públicas en estos temas, en el tema de desapariciones, de machismo, de narcotráfico, feminicidio, etcétera, ¿no? Tenemos que sensibilizarlos y sensibilizarlas, aprender sobre perspectiva de género, tener consciente los alcances de estos fenómenos, los alcances que estos fenómenos tienen en las familias de las víctimas, que por lo tanto, por estas familias, pues también terminan siendo víctimas, ¿no? Al tener un familiar o una familiar inmiscuida en estas situaciones. Entonces, el Estado también debe tener presente siempre la aplicación de los derechos humanos, en todo momento y en todo delito. Ese Hablar sería. con respecto al tema de derechos, te hago una de las últimas preguntas porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuáles son los derechos Sí, claro. vulnerados en el delito, por ejemplo, de desaparición, que es tu área? Ok, en el delito de desaparición, pues mira, es un delito de lesa humanidad. Entonces, en sus dos vertientes, por particulares y desaparición forzada, pues lamentablemente viola prácticamente todos los derechos humanos. Por decirte algunos, sería el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a no ser sometidos o sometidas a torturas o tratos crueles e inhumanos, el derecho a la verdad, el derecho a la protección, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la vida, por supuesto. Bueno, Ya para meternos más a fondo, pues sería ya como con un especialista
en leyes, ¿no? Yo no soy eso, entonces por ética no quisiera meterme como en la definición de estos, pero pues técnicamente esos son los Perfecto. principales. Cada zapatero en su zapato, algo así era el dicho. Sí, por Ujú. ahí es complejo el tema, en el tema de desapariciones y a la vez impotente. Ayer y la otra semana justo veía una entrevista a padres, creo que eran del Ecuador, las dos familias sí, que narraban las desapariciones forzadas de sus respectivos hijos. Ya hace como 15 años una lucha titánica, porque encima en muchos de los casos es una lucha contra el sistema del Estado, y por ahí se vuelve una pelea muy desigual, digamos, porque es una lucha titánica. Ujú. Sí, sí, claro. Es realmente el delito de desaparición, yo creo que es uno de los delitos más dolorosos en el sentido personal, porque todavía no se tiene la certeza, o sea, de nada, no se tiene la certeza de si vive o si muere, no se tiene la certeza de dónde está, o sea, de su localización. Realmente son años de angustia, porque sí, como tú dices, o sea, pueden pasar muchísimos años y aún no tener respuesta alguna de dónde se encuentra su familiar. Así es. Bueno, Karen, la verdad que se nos terminó el tiempo. Agradecerte primero que nada por la nota, por tu tiempo, y pedirte un último mensaje para todos, mejor dicho, para todas aquellas mujeres que nos estén escuchando, nos estén siguiendo en este momento, o aquellas que vayan a ver la nota grabada luego en las diferentes plataformas. Ujú. Sí, no, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tomarme en cuenta. Y pues mi mensaje sería que pues seguimos en la lucha, realmente hay que estar siempre presentes, saber que esto no, o sea, tener paciencia, esto no va a ser cambiado de un día para otro, pero pues poco a poco lo vamos a ir haciendo, tenemos que unirnos y hay redes de apoyo, o sea, hay que buscar, hay que creárnoslas para ver si sufrimos violencia, ya no quedarnos calladas, o sea, ya tener que visibilizar todas estas cuestiones. Es muy importante que nos demos cuenta cuando estamos rodeadas de un entorno violento, de un entorno machista. Entonces, pues solo les pido eso, paciencia, constancia y que seguimos aquí a pie de lucha. Listo. Perfecto. Ha pasado por nuestro programa la criminóloga Karen Marlene Ramírez Gutiérrez. Muchísimas gracias, Karen. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y en minutos volvemos.